¿Cómo les va? Todo tranquilo. Hoy veo muchas camisas moradas. Qué pereza. Felicidades, esos morados, campeones. Que disfruten. Que solo les dure 6 meses, por favor. Para mí es un honor poder estar acá. Hoy me toca enseñar, me toca predicar. La semana pasada Cari nos estuvo enseñando de Juan, el capítulo 6, del versículo 22 al versículo 59, y hoy vamos a continuar con esta serie. Para los que nos acompañan por primera vez o que hace ratillo no nos acompañan, estamos en una serie basada en el Evangelio de Juan. Estamos estudiando todo el libro de Juan. Vamos por el capítulo 6, versículo 60. Vamos a estar estudiando hoy. Si usted tiene ahí su Biblia, Juan capítulo 6, versículo 60, del versículo 60 al versículo 69. En esta serie que básicamente se trata del propósito principal que tiene Juan, y es: crean y tengan vida. Crean que Jesús es el Señor y tengan vida eterna. Y en esta mini temporada de esta gran serie que se llama Crean y tengan vida, estamos viendo algo muy particular y le hemos llamado fiestas y controversias. ¿Por qué fiestas y controversias? Porque el Señor Jesús está enseñando en medio de varias celebraciones tradicionales judías, varias fiestas tradicionales judías, y en medio de estas celebraciones las enseñanzas de Jesús están generando una gran controversia. Entonces, por eso le hemos llamado así, porque todo lo que está enseñando Jesús a alguien le está molestando. Le está molestando a un fariseo, le está molestando a alguien que escucha, alguien se ofende. Ya los fariseos quieren matar y están persiguiendo a Jesús. Entonces por eso le hemos llamado así, porque nos hemos dado cuenta que los mensajes que está transmitiendo Jesús están generando controversia en sus oyentes, hasta consecuencias de muerte. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar un poquito más de esas controversias que genera un mensaje, de hecho específicamente el mensaje que predicó la semana pasada Karina. Lo que habló Jesús y que Karina explicó la semana pasada generó controversia, y hoy vamos a ver el resultado de esa controversia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué controversia generó? ¿Y cuál es la reacción de las personas? Entonces vamos a empezar por ahí. Acompáñame a orar y vamos a iniciar a estudiar este texto. Señor, te damos gracias porque tenemos tu palabra a disposición en el celular, en la Biblia, en una pantalla, de múltiples formas, Señor, de múltiples traducciones, y eso de verdad es un regalo enorme y un privilegio enorme. Te pedimos por aquellos, Señor, que no tienen tu escritura, que nos ayudes como una gran iglesia global a llevar tu escritura en el idioma que necesitan aquellas personas que no lo tienen, Señor. Gracias porque hoy la tenemos y podemos escucharla, leerla y recibir el mensaje que tienes para nosotros. Por favor, habla a nuestros corazones y que nuestros corazones sean transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar y quiero que se imagine su vida. Para poder comenzar, imagínese cómo sería su vida sin Dios. Imagínese cómo sería su vida sin Cristo. Cómo sería la vida de su familia, cómo sería la vida de sus hijos, cómo sería la vida de sus hermanos, cómo sería tal vez su vida en su trabajo, su vida personal, cómo serían todas las áreas de su vida si Cristo no estuviera en su vida. Si usted tal vez nunca lo hubiera aceptado, si tal vez usted nunca hubiera decidido seguirlo, o si tal vez usted nunca hubiera conocido acerca del Señor Jesucristo. ¿Cómo sería su vida? Tal vez algunos de ustedes no tienen idea. Tal vez dicen, no, yo he conocido a Cristo desde siempre. Tal vez algunos dicen, uy, mi vida, yo la recuerdo por un buen tiempo cómo fue sin Cristo. Y probablemente muchos de ustedes no quieren volver a esa vida sin Cristo. Y hoy vamos a hablar un poquito de qué significa seguir a Cristo, y también vamos a hablar un poco de la reacción de algunos discípulos que decidieron vivir una vida sin Cristo. Entonces, acompáñenme a leer
Voy a leer toda la porción del texto y después vamos a ir desmenuzando los pasajes. Juan capítulo 6, versículos 60 al 69. Dice, por eso, y por eso es que está haciendo referencia a lo que se habló en los versículos anteriores. Por eso que dijo Jesús, muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Pues qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Este es el texto que vamos a estudiar hoy. Y la semana pasada, Karina nos explicaba qué era lo que decía Jesús y a quién iba el mensaje de Jesús. Si usted se perdió el mensaje de la semana pasada, vaya al podcast, vaya a la página web, lea el texto bíblico y ahí va a poder estar un poco más en contexto de este mensaje. Yo le voy a dar un pequeño resumen en unos minutos, pero si usted quiere profundizar en él, repase la enseñanza en el podcast o en la página web. Pero dentro de las personas que escucharon este mensaje, habían sacerdotes judíos, habían discípulos, habían los 12, que aquí en este pasaje Juan le da un nombre, los distingue, los discípulos y los 12, y estaban las multitudes. ¿Quiénes son estos 4 grupos? Bueno, los sacerdotes eran los sacerdotes judíos, los maestros de la ley, que normalmente andaban escuchando todos los mensajes de Jesús. Probablemente eran los que más escuchaban las prédicas de Jesús, pero tenían un corazón erróneo en que lo escuchaban para ver cómo juzgarlo, cómo aprovechar de eso para decir, ya tenemos otra razón más para matarlo, ya tenemos otra razón más para juzgarlo por blasfemar el nombre de Dios. Ese es el primer grupo de personas que escucha a Jesús. El segundo grupo de personas son los discípulos. Y aquí vemos que cuando Juan habla a los discípulos, se está refiriendo a un grupo de discípulos más grande que solamente los 12 discípulos que nosotros normalmente pensamos que son los discípulos. Habían más seguidores de Jesús. Y esto es muy interesante. En otros evangelios como Lucas y Marcos se describe a estos discípulos como un total aproximado de 72 discípulos. Eran más discípulos, a veces uno dice son solo los 12, sí, los 12 son los que después se convierten en los apóstoles, que se encargan de difundir el mensaje y son los más cercanos a Cristo, los escogidos por el Señor, pero habían otros que habían decidido ser discípulos, seguidores del mensaje de Jesús, seguir a Jesús en su ministerio aquí en la tierra, como algunos como un profeta, algunos lo seguían como el Hijo de Dios, algunos lo seguían totalmente convencidos de quién era y otros con algunas dudas. Y aquí se nos habla de este grupo de personas, de estos discípulos. También estaba en ese grupo los 12. Los 12 son estos discípulos cercanos que conocemos a mayor profundidad o que tal vez se ha escuchado un poquito más, los más cercanos, los que después el Señor iba a encomendar a seguir con la gran comisión. Y también tenemos en este grupo de personas a las multitudes, que son personas que tal vez estaban escuchando el mensaje por primera vez. Las multitudes que se acercaban, personas de la ciudad, personas de la comunidad, que escuchaban el mensaje tal vez por primera vez. Entonces tenemos 4 grupos de personas escuchando el mensaje. Y aquí Juan nos habla no de la reacción de los sacerdotes, que nos ha hablado bastante, sino de la reacción de los discípulos. Los discípulos reaccionaron y vea cómo empieza el texto. Por eso, muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? La enseñanza de Jesús se trataba básicamente de vivir en Cristo
y vivir en la plenitud de Jesucristo. Ese era el mensaje en esencia. Jesús básicamente les había dicho que ellos estaban muertos, que estaban sin espíritu y que si seguían así permanecían muertos, pero que si creían en las palabras del Hijo de Dios, que era Él, entonces tendrían vida. Ese es el mensaje que Jesús les había dado. Él les había dicho que las formas religiosas que tenían, que la forma de vivir que tenían eran nula si no creían en Cristo, que todas sus prácticas eran nulas y sin sentido si no creían en Cristo, que Cristo es el fundamento principal y que el Señor, que Dios no le pide ninguna obra, sino nada más que crean que Jesús es el Hijo de Dios y que entonces tendrán vida eterna. Ese es el mensaje. Jesús decía, vivir en Cristo es estar satisfecho, estar pleno en Cristo, confiar en las palabras de Él y saber que en Él descansa nuestra salvación. Ese era el mensaje que Jesús le había dado a todas las personas que habían escuchado esto. Y hoy nos damos cuenta que los discípulos escucharon este mensaje y están procesando la información. Están procesando lo que Jesús acaba de decir y dice el texto que ellos dijeron, no, qué dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Y cuando dice quién puede escucharla, no se refiere a que era difícil de escuchar. A lo que se refiere es, qué difícil vivir lo que está diciendo Jesús. Esto está complicado. Esto no es tan fácil. Esto está interesante. No es fácil vivir lo que nos está diciendo el maestro, lo que están diciendo los discípulos. Y es muy interesante porque dentro de nuestro contexto, nosotros podríamos decir, sí, pero el mensaje de Jesús es fácil, es solo creer y ya. Pero ellos vienen de un contexto donde se trata de mucho lo que hago para poder alcanzar a Dios. Se trata de mucho de mis prácticas, mis métodos, mis tradiciones, mis religiones, mis rituales, mis sacrificios para poder estar cerca de Dios. Y Jesús viene a decirles, nada de eso los va a acercar a Dios, sino solo el Hijo. Y además el Hijo soy yo el que está parado al frente de ustedes. Y escuchar esto, verlo con sus propios ojos, se está convirtiendo en algo difícil de creer. Se está convirtiendo en algo difícil de aceptar. Y no porque no lo entendieron, sino porque en su corazón no era fácil recibirlo. Porque en su corazón no era fácil recibirlo. Básicamente, ellos están diciendo, no está siendo fácil someter mi corazón a las palabras de Jesús. No está siendo fácil someter mi vida a las palabras de Jesús. No está siendo fácil decidir vivir como Jesús me enseña a vivir y dejar mi estilo de vida. No está siendo fácil darme cuenta que hay mucho en mi corazón que está alejado de la enseñanza de Jesús. Eso es lo que está pasando. Entonces no es que no entendieron el mensaje, sino lo que está pasando es que están siendo confrontados por un mensaje que cambia todo en su forma de ver su relación con Dios y que para ellos no es fácil tragarse eso, llevarlo al corazón y vivir de acuerdo a eso. Y yo creo que podemos identificarnos muy bien con ellos. Porque cuántas veces no nos ha tocado que escuchamos una prédica, escuchamos un mensaje, leemos la Biblia y decimos, uy, esto está jodido. Este mensaje, mejor hoy no hubiera hecho mi devocional. Mejor hoy no me hubiera pasado la página. Mejor no hubiera venido ya a la iglesia. Mejor me hubieran avisado y yo después escuchaba el mensaje. Algunos me han dicho eso a veces aquí cuando termino. Me hubiera avisado para traer casco, me dicen. Y es muy interesante porque nos damos cuenta aquí que es fácil comprender que necesitamos a Cristo para estar vivos y que en nosotros mismos no hay salvación, pero es difícil vivir de acuerdo a esta enseñanza. Porque nosotros queremos tener el control de nuestras vidas. Queremos tener el control de lo que pasa. Queremos tener el control de lo que hacen nuestros hijos. Queremos tener el control de los resultados de la vida de las personas, de la salvación de las personas, de la salvación de nosotros mismos. Y cuando se nos dice que no depende de lo que hicieron nuestros padres, no depende de lo que hicieron
de lo que estoy haciendo como padre, no depende de lo que hago en mi día a día, sino que depende absolutamente de Cristo, esto puede chocar con nosotros. Y si hoy en día esto fuera agradable de escuchar, probablemente las iglesias donde se enseña esto estarían llenas. Pero la realidad es que eso no pasa. La realidad es que hoy a la gente le cuesta escuchar que solo en Cristo encontramos plenitud, que sin Cristo nuestras vidas están muertas y son nulas. Y eso era lo que decía Jesús en su mensaje. Yo creo que el mundo sería distinto, totalmente distinto, si nosotros aceptáramos el mensaje que Cristo tiene para nosotros. Y sería distinto si cada vez que vamos a la palabra y escuchamos un mensaje, escuchamos un texto, vemos algo en la escritura que nos confronta, sería distinto si pudiéramos aceptarlo, digerirlo y caminar en obediencia conforme a eso. Pero hay cientos de pasajes que nosotros leemos y no nos gusta lo que leemos. Hay cientos de pasajes que nos confrontan con nuestro pecado y que no queremos leerlos. Hay algunos que nos invitan a vivir a una manera distinta a la que estamos viviendo y nos hacemos de la vista gorda. Hay algunos que nos invitan a vivir o a tener una relación diferente con Dios y nos hacemos de la vista gorda. O hay algunos que nos mandan a tener una relación diferente con nuestros hermanos y hermanas, a tener una relación diferente con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus amigos, con sus enemigos incluso. Y estos pasajes mejor los dejamos de ladito. Mejor yo esto no lo sigo al pie de la letra. Qué dura es esa enseñanza, decimos. Entonces tal vez uno se siente desde esta posición en la libertad de decir que bárbaros esos discípulos escuchar a Jesús y jalar. Pero la realidad es que nosotros también lo hacemos. La realidad es que nosotros leemos pasajes que nos dicen como no paguen el mal con mal, sino hagan el bien a todos, incluso a sus enemigos. Y nosotros se nos atraviesa un carro y sale el madrazo. O tal vez se nos dice sométanse unos a otros. Y no queremos vivir de esa manera. Yo no tengo por qué someterme a otro, yo soy libre, yo soy dueño de mi vida. Cuando el pasaje nos invita a someternos unos a otros. O tal vez otros pasajes como confiésense sus pecados unos a otros. ¿Cuántos practican eso en su vida diaria? ¿Cuántos confiesan sus pecados a sus hermanos? Rinden cuentas, les dicen estoy pasando por luchas, esto me está costando, esto no lo estoy haciendo. Pero son pasajes bíblicos. Pero como los discípulos también nos hacemos de la vista gorda. Yo creo que es la realidad de todos. No quiero que diga como, uy, sí, estoy fregado. No, es la realidad de todos. Nuestro corazón es muy engañoso. Nuestro corazón ama las cosas terrenales. Nuestro corazón ama esta vida, este mundo. Se ama demasiado como para ceder en muchas cosas, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. A veces escuchamos la enseñanza que dice usted tiene que amarse primero, pero sí, ya es algo que hacemos y rehacemos amarnos primero. Porque si no nos amáramos primero, no actuamos de esta manera con el prójimo. Pero cuando nosotros decimos, prefiero vivir la vida que estoy viviendo a la vida que Dios quiere que viva, probablemente amo más mi propia vida que la vida que Cristo quiere darme. Entonces, tenemos que tener cuidado porque el Evangelio es muy distinto, mis hermanos. El Evangelio nos invita a perder nuestra vida y a vivir la vida en Cristo. El Evangelio nos invita a ver más allá de lo terrenal. El Evangelio nos invita a postergar el placer momentáneo por disfrutar un placer eterno que tiene Cristo reservado para nosotros. El Evangelio nos invita a depender de Cristo y no depender de nosotros mismos. El Evangelio nos invita a tener fe
en cosas que aún no vemos. Y para nuestro corazón esto es un desafío diario, porque nosotros amamos otras cosas, porque nosotros queremos esas cosas. Entonces, definitivamente, el mensaje no es fácil de escuchar. Para los discípulos, para las multitudes, para los 12, para los sacerdotes y para nosotros hoy, el mensaje no es fácil de escuchar. Porque el evangelio requiere entregar la vida por Cristo. Y Juan nos va a hablar más de este punto a partir de ahora, pero nos empieza a tocar un tema que a veces tocamos poco, y es lo que cuesta ser un discípulo de Cristo. Que el discipulado, que ser un discípulo de Jesús, que ser un seguidor de Jesús, tiene un costo. Y que muchos pueden ser creyentes, pero muy pocos son discípulos de Jesús. Y de eso nos va a empezar a hablar Juan a partir de estos capítulos. Jesús, leo versículos 61 al 64, dice: pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: esto los escandaliza. Imagínense la escena conmigo. Jesús ahí acaba de dar su mensaje, los discípulos se quedaron cerca y todos estaban hablando entre ellos. Uy, está jodida, ¿cómo? Yo no entendí, pero ¿de qué se trata? Está hablando de que ya no depende de mí la salvación, de que mis rituales, de que mis sacrificios, que ahora todo es Cristo, que todo se trata de Él. Él me está diciendo que Él es el sacrificio, que Él es el Hijo de Dios. ¿De eso se trata lo que está diciendo? No, yo no entiendo, yo no creo que eso sea así. Imagínense a la gente murmurando entre ellos, todos murmurando entre ellos diciendo: esta cosa yo no la entiendo muy bien. Y Jesús dice, o el texto dice que Jesús estaba consciente de esto y les dice: si esto los escandaliza, esto los está poniendo locos, bueno, imagínense cuando me vean ascender, ¿cómo se van a poner ustedes? Si esto los está escandalizando, que eso es un mensaje donde les declaro que soy el Hijo de Dios, ¿qué van a hacer ustedes cuando suba y se muestre claramente, como una evidencia visible, que soy el Hijo de Dios? ¿Qué van a hacer? Van a quedar desmayados ahí. Y me encanta porque Jesús continúa y les dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Me encanta esta parte porque Jesús no suaviza el mensaje. Jesús no se acomoda a las murmuraciones y dice: no se da un toque, voy a reacomodar lo que dije para que se calmen, para que no arda Troya, voy a decirlo en otras palabras más bonitas y ustedes estén tranquilos. No, Jesús no hace eso. Jesús les dice acá: lo que les dije fueron palabras espirituales que dan vida. Lo que hace Jesús aquí básicamente es que Él reafirma el valor que tiene su mensaje. Él dice: no puedo suavizar esto, vean lo valioso que es lo que yo les dije. No puedo hacerlo menos valioso, no puedo hacerlo menos importante, no puedo hacerlo menos trascendental de lo que ya lo hice. El mensaje que les di es de vida o muerte. No hay otra forma en la que pueda explicárselos. Jesús dice: mis palabras son espirituales y mis palabras dan vida. Y hace una diferencia entre las cosas espirituales y las cosas carnales. Él dice: el espíritu, lo espiritual es lo que da vida, y mis palabras son espirituales y dan esa vida. Pero lo carnal, la carne, lo terrenal, eso de nada sirve. De nada sirve. Jesús les está diciendo: todo lo carnal, todo lo terrenal. Yo les podría haber dicho aquí un discurso que a ustedes les encante, pero no va a servir para nada. No los va a salvar. Jesús pudo haber dicho un mensaje en el que las multitudes se multiplicaran, los discípulos se multiplicaran, se llenara más el lugar en donde estaban, los siguieran más personas, pero ese no es el camino de Dios. Y lamentablemente hoy muchas veces nosotros preferimos escuchar un mensaje suave
intrascendente, carnal, terrenal, que como dice Jesús, no sirve para un carajo. Porque al final no da vida eterna. Pero las palabras en su Biblia que dan vida eterna, nos hacemos de la vista gorda. No las queremos escuchar, no las queremos seguir. Jesús lo que está dándoles aquí es dándoles visión y diciéndoles: vean la recompensa que hay en mis palabras. No se nublen por lo difícil que es. No se nublen por lo que les cambia su forma de pensar. Vean la recompensa. La recompensa es vida eterna. Él apunta a eso, les da visión, les ayuda a ver más allá de la dificultad, les ayuda a entender que su mensaje no se queda aquí en la nada, sino que da resultados eternos. Él hace que su mensaje entonces sea algo valioso. Le están diciendo a usted: vea el premio. No vea la dificultad hoy, vea el premio. No vea lo difícil que es escuchar esto, vea la recompensa. Vean que vale la pena el premio que van a obtener por seguir mis palabras y ser obedientes a mis mandamientos. Esto es lo que está haciendo Jesús. Esto es como cuando usted va al gimnasio y le dicen: no piense en lo que tiene que alzar, vea la recompensa que usted va a tener. Vea el peso ideal que va a tener, o vea la competencia que usted va a ganar, o vea el premio económico que usted va a tener cuando logre esto. Yo, una de las cosas que hago es que soy entrenador de un equipo de fútbol, por si alguno no lo sabía. Pero una de las cosas que uno hace en un entrenamiento, cuando el entrenamiento es duro, uno dice: corran, que así vamos a ganar el domingo. Metámosle, porque si le metemos hoy, el domingo ganamos. Jesús está haciendo eso acá. Vean este mensaje porque van a tener vida eterna. Vean que este mensaje les da vida. No se pongan a pensar en el montón de distractores terrenales aquí en su propia vista, sino que vean que hay vida eterna si ustedes siguen estas palabras. Jesús les da visión para que ellos se alienten a seguir su mensaje y creer, y los ayuda a creer al ponerles en sus ojos, al ponerles su mirada en la vida que recibirán al seguir las palabras. Eso es lo que está haciendo Jesús. A pesar de que el mensaje fue duro, Jesús les dice: ánimo, mis palabras dan vida. Yo no les digo cualquier tontera que de nada sirve. Mis palabras dan vida. Ánimo, escúchenlas, síganlas, porque van a tener vida eterna. Y de eso se trata toda la Escritura. Jesús nos anima a que en medio de la dificultad que tenemos, en medio de la dificultad que tenemos para vivir de acuerdo a su Escritura, en medio de la dificultad que significa vivir en santidad, que nosotros digamos: vamos para adelante porque hay una gran recompensa. Seguimos estas palabras porque hay una gran recompensa. Y cuando nos enfrentemos a un pasaje difícil de digerir, pensemos en la recompensa que viene por obedecerlo. Cuando nos topemos con un pasaje en el que decimos: uy, esto yo no sé si me gusta, uy, esto es demasiado duro, uy, esto es complicado, uy, esto vivirlo, es que seguro el que escribió esto no conoce a mi esposo o a mi esposa. Cuando pase eso, recuerde la recompensa. Cuando pase eso, recuerde que solo la palabra de Jesús da vida eterna. Dejemos que el Señor trabaje en nuestro corazón y traiga vida eterna a lo que nosotros necesitamos. Cuando estemos enfrentándonos a un pasaje difícil, a una enseñanza complicada, pongámonos la meta como cristianos de perseverar hasta el final. De perseverar hasta el final. Perseveren hasta el final. Los que perseveren hasta el final, esos serán salvos, decía el Señor Jesucristo. Y Pablo le dice a Timoteo, su gran discípulo, que lo encomienda a dirigir iglesias. Pablo le dice, después de despedirse de él, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 13, después de prácticamente hacer una despedida, y ya son las últimas palabras de Pablo, ya Pablo está a punto de perder su vida en una cárcel, y él le dice a Timoteo, palabra fiel es esta, que si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él.
Si lo negamos, Él también lo negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Pablo anima a su discípulo a permanecer fiel, aunque cueste la vida. Pablo anima a su discípulo a permanecer fiel, a perseverar para reinar con Cristo, a pesar de lo difícil que eso pueda ser en este mundo terrenal, a pesar de que cueste la vida. Ese es el mensaje de Jesucristo, que su mensaje da vida, aunque en esta vida podamos perder la vida terrenal por su mensaje. Pero Jesús dice, y hay un gran pero, y es un pero fuerte y doloroso, y dice: pero hay algunos de ustedes que no creerán. Y el texto continúa diciendo: porque Jesús sabía quiénes eran los que no creían, incluso sabía quién lo iba a traicionar. Y aquí Juan hace un spoiler, porque si usted tal vez nunca ha escuchado la historia de Jesús, usted aquí dice suave un toque, a Jesús alguien lo va a traicionar. Si usted ya se sabe la historia de Jesús, bueno, ya usted sabrá esto. Pero aquí Juan, en el capítulo 6, nos faltan todavía 15 capítulos, y en el capítulo 6 Juan nos hace un spoiler de que alguien va a traicionar a Jesús. Y lo que está queriendo decir es que hay unos que, aunque estén tan cerca, no creerán, y hasta incluso hay uno de ellos que lo va a traicionar. Y esto es doloroso y es fuerte y es una verdad grande, porque hay muchos que pueden caminar como cristianos, pero que al final de cuentas no creerán. Porque hay muchos que aparentan que están cerca, pero que en su corazón el mensaje no ha echado raíces. Hay muchos que puede ser que aquí hayamos, y Dios quiera que no, pero que haya muchos que aún no creen este mensaje y que prefieren un mensaje carnal que un mensaje espiritual que da vida eterna. Hay algunos de ustedes que no creerán, y si no le creen a Jesús, qué difícil que le crean cualquier patas vueltas como yo que se para aquí al frente a hablar. Pero es la realidad, y es que hay algunos que no van a perseverar en el mensaje. Hay algunos que no se van a salvar. Hay algunos que nunca van a aceptar el mensaje. Hay algunos que no reinarán con Cristo. Hay algunos que no heredarán la vida eterna. Y esto es duro. Y es triste, porque hay muchos de esos que amamos, que queremos, que conocemos. Pero esta es la realidad. Hay algunos de ustedes que no creerán, dice el texto. Yo con lo que viene a continuación, porque tal vez uno podría decir: ay, eso no va a pasar. Pero vea lo que dice el versículo 66. Como resultado de esto, muchos discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Sus discípulos se apartaron de él. Y no dice muchos de los judíos, no dice muchos de los fariseos, no dice muchos de las multitudes, dice: sus discípulos se apartaron de Jesús. De esos 70 y pico que lo seguían, muchos se apartaron de Jesús y dejaron de seguirlo. Y aquí hay dos cosas que podemos ver. Lo primero es que si a Jesús no le creyeron, a nosotros también nos puede pasar. Si usted a veces se frustra porque un familiar suyo no busca a Cristo, y usted lo invita, y usted le enseña, y usted lo guía, no se rinda, pero entienda que a nosotros nos puede pasar con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, con personas muy allegadas, con discípulos en los que invirtamos muchos años de vida y que al final no perseveren en el mensaje. No nos rindamos en nuestra tarea. No nos rindamos en nuestra tarea de mostrar a Cristo y de enseñar a Cristo. Pero puede pasar que esas personas dejen abandonado el mensaje, que un día digan: ya no sigo este mensaje, es muy duro de escuchar y ya no quiero seguir este mensaje. Y también lo otro que vemos es que siempre que escuchamos a Jesús, quedamos expuestos a tomar una decisión.
Siempre que escuchamos a Jesús quedamos expuestos a tomar una decisión. O lo escuchamos y creemos, o lo escuchamos y no lo creemos y decimos, mejor me aparto y no sigo más a este maestro. Cuando usted lee su Biblia y se ve confrontado con algo que usted no está viviendo en este momento, usted está quedando expuesto a una decisión. O acomodo mi vida a la Escritura y vivo como dice que debo vivir, o sigo viviendo mi vida como yo quiero. Pero no hay excusa para decir yo no sabía. La palabra de Dios es un espejo que nos expone a la verdad absoluta, eterna, universal, y esa verdad confronta nuestros planes, confronta nuestros anhelos, confronta nuestros deseos, confronta nuestras pasiones, confronta nuestra forma de pensar y de vivir, y en ese momento quedamos expuestos para tomar una decisión. O seguimos con nuestra forma de vivir, o sometemos nuestra vida a la autoridad de Jesucristo. Esa es la realidad de este mensaje. Y es un mensaje de vida o muerte por eso. Jesús continúa, después de que sus discípulos se van, y dice Juan que se dirige a los 12, a los más cercanos, y les hace la pregunta del millón. ¿Ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también se irán? Y yo digo, wow, qué fuerte. Si yo me pusiera en los pies de Jesús y yo llevo invirtiendo un montón de tiempo con discípulos, enseñándoles a hacer todo lo que yo les he enseñado a hacer, guiándolos, viendo milagros, haciendo cosas maravillosas, y llegar a este punto donde estoy frente a mis 12 discípulos y decirles, ustedes también se van a ir. A mí me desgarra el corazón pensar eso. Porque no es a cualquiera al que le están diciendo, le van a responder esa pregunta. No es cualquiera el que está haciendo la pregunta. No es cualquier maestro, es el Señor Jesús, es Dios. Y está haciendo esta pregunta. Ustedes también quieren irse. Y me encanta la respuesta de Pedro. Y desearía que esa fuera la respuesta de todos nosotros. Pedro dice, Maestro, ¿a quién iremos? ¿A dónde más voy a ir? ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? Y yo creo que en esto quiero enfocar mi mensaje. Si usted no me ha puesto atención en nada de lo que he dicho, por favor preste atención solamente a esto. En medio de sus dificultades, en medio del temor, en medio de los problemas, en medio de esta vida complicada en la que a veces le echamos la culpa a Dios de todo lo que pasa, en medio de las grandes dificultades que tenemos a veces para entender la palabra de Dios, en medio de nuestra rebeldía, en medio del vivir desobedeciendo a Dios, que a veces lo hemos hecho, en medio de vivir llevándole la contraria a Dios, en medio de querer hacer lo que nos da la gana en vez de querer vivir como Dios quiere que vivamos, ¿a dónde más iremos y quién nos va a amar como Cristo nos ha amado? ¿A dónde más iremos? ¿Quién nos ha cuidado como Cristo nos ha cuidado? ¿Quién nos ha amado como Cristo nos ha amado? ¿Quién nos ha rescatado como Cristo nos ha rescatado? ¿Quién ha provisto como Cristo nos ha provisto? ¿Quién nos ha enseñado? ¿Quién nos ha corregido? ¿Quién nos ha disciplinado? ¿Quién nos ha guiado? ¿Quién nos ha acompañado como Cristo lo ha hecho? Porque aún siendo malos, el sol ha salido, como dice Eclesiastés, porque ha salido para buenos y malos, y sus misericordias han sido nuevas todos los días a pesar de nuestra rebeldía. Y hay muchas cosas que nosotros ya dejamos de ver como milagros de Dios, pero estar aquí hoy es un milagro del Señor. ¿Y a quién iremos? ¿Quién más va a hacer este milagro? ¿Quién más nos va a llevar, nos va a dar acceso de vuelta al Padre, al Creador del universo? ¿Quién de nuevo? ¿Quién nos va a dar acceso? ¿Quién nos va a acercar al trono de la gracia? ¿Quién va a morir en una cruz por usted?
¿Quién va a estar dispuesto a hacer el sacrificio que paga por los pecados que a usted le corresponde pagar? Ni su papá, ni su mamá, ni sus hermanos, ni sus amigos, ni su esposa, ni su esposo pueden hacer eso. Solamente Cristo. Y Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú das palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y Pedro termina declarando: nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. En medio de la incertidumbre y el temor, porque los discípulos habían dejado todo, y en medio de lo que están viviendo, y en medio de ver que se están apartando las multitudes, que los sacerdotes quieren matar a Jesús, que el ministerio no está haciendo algo agradable, sino que la tensión es demasiada, en medio de eso, en donde sus vidas empiezan a correr riesgo, ellos dicen: ¿a dónde más vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro lo entendió todo. Jesús en otras versiones dice: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu. Y claro que necesitamos del Espíritu Santo para entender que no hay mejor lugar que en Cristo Jesús. No hay mejor lugar que estar en Jesús. Es el único lugar donde hay vida. Es el único lugar donde hay vida eterna. Y yo quiero preguntarle eso a usted hoy: ¿a dónde va a ir? ¿A quién va a buscar? ¿A quién va a seguir? ¿A dónde irán? ¿Se van a ir también cuando escuchen un mensaje duro? ¿O dónde van a poner el corazón? ¿Van a permitir que la dureza de su corazón siga interponiéndose en la relación que podrían tener con Jesucristo? ¿O van a entregar su corazón al Señor y dejar que lo quebrante y que haga una vida nueva de sus vidas? ¿A dónde irán? ¿Qué van a hacer? ¿A quién van a ir? Quiero pedirle a Gabo si puede pasar, porque vamos a cerrar adorando al Señor con una canción que nos invita a recordar esto, que nos invita a recordar cuál es la realidad de nuestra vida, quiénes somos delante del Señor Jesucristo y de qué se trata esto en realidad. Hoy el mensaje no es un mensaje mío, es un mensaje de la palabra de Dios, en donde simplemente explico lo que Jesús hizo. Jesús acaba de dar un mensaje donde enseña quién es Él y cuál es el resultado de seguir sus palabras y de confiar plenamente en Él. Y a partir de eso, sus discípulos dicen: esto no es fácil de seguir. Y Jesús no les dice: tranquilos, crea lo que usted quiera, que todo va a salir bien. No, Jesús les dice: si de esto se escandalizan, ¿qué van a hacer después cuando empiecen a haber más señales y más cosas y sigan siendo confrontados? Y Jesús les dice: recuerden que mi palabra da vida eterna, y todo lo demás que ustedes creen y escuchan que no es mi palabra, eso no les da vida eterna. Muchos se van y al final el Señor Jesús termina haciendo una pregunta: ¿ustedes también se van a ir? Y de eso se trata el mensaje de hoy, básicamente. De que cada uno de nosotros decida, no hoy, porque hoy es muy fácil tomar una decisión. Decida mañana, decida el lunes, decida el martes, decida el miércoles, decida aquí a 6 meses, a 1 año, a 10 años, a 3 meses, a 1 semana. Decida. ¿Voy a irme como los 72? ¿O voy a responder como Pedro? ¿A dónde más voy a ir? Porque, como dije, hoy es fácil responder. Pero cuando yo leo la palabra de Dios y me confronta con algo que vivo en mi familia, cuando yo leo la palabra de Dios y me confronta con algo que vivo personalmente, cuando yo leo la palabra de Dios y me confronta con mi estilo de vida, con mi estilo de pensar, cuando confronta mis finanzas, cuando confronta mi sexualidad, cuando confronta mi relación con mi familia, mi relación con mi esposo, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos,
Cuando el Señor Jesucristo hace eso a través de su palabra, es ahí donde yo decido. Y es ahí donde yo le doy la espalda al mensaje, me hago de la vista gorda o someto mi vida a la autoridad de Jesucristo y decido caminar en obediencia, aunque no sea fácil. Pero el Señor dice que la recompensa es vida eterna, porque sus palabras dan vida eterna. Yo quiero que hoy nuestra oración sea, porque esta es una lucha diaria, que nuestra oración sea: Señor, por favor, quita la dureza de mi corazón para poder aceptar tu palabra totalmente. Que tu gracia y tu misericordia me ayuden a no hacerme de la vista gorda de pasajes que son difíciles, a no hacerme de la vista gorda de una obediencia absoluta, a no hacerme de la vista gorda de vivir en santidad, a no hacerme de la vista gorda del costo que tiene el discipulado. Señor, que tu gracia me ayude, que tu Espíritu Santo me ayude a vivir como vive un discípulo de Jesús, a vivir como vive, como Pedro decidió vivir, y como los discípulos decidieron vivir, como los 12 decidieron vivir. Quiero orar y dejarlos con esta canción, que tal vez si usted nunca la ha escuchado, lea la letra. Si la ha escuchado muchas veces, interiorice, piense lo que dice y que se haga una oración suya. No lo haga como una canción que hay que cantar en la iglesia, no, sino es como una oración o música que puedo hacer y que puedo hablarle al Señor con toda libertad. Señor, damos gracias por tu palabra, aunque sea difícil de digerir para nuestros corazones. ¿A dónde más iremos, Jesús? ¿A dónde iremos? ¿Quién más nos va a dar una palabra de vida eterna? ¿Quién más nos va a dar consejos que salven? ¿Quién más nos va a dar enseñanzas y mandamientos que restablezcan las cosas al diseño original tuyo? ¿Quién más nos va a ayudar a vivir una vida de santidad que tiene recompensas de vida eterna, no solamente en el futuro, sino desde ya? Porque hemos visto, Señor, que cuando obedecemos tu palabra, que cuando seguimos tus principios, la vida mejora. Salen las cosas mejor en el matrimonio, salen las cosas mejor en la iglesia, salen las cosas mejor en las relaciones entre hermanos y hermanas, salen las cosas mejor en el trabajo. Y que cuando nosotros metemos la mano y nuestro pecado interfiere, arruinamos las cosas maravillosas que haces cuando obedecemos a tu palabra. Por eso, Señor, necesitamos tu gracia, necesitamos de tu favor y tu misericordia para volver de nuevo a intentarlo, sabiendo que tenemos salvación y que hay vida eterna y que hay una herencia incorruptible para nosotros y que vale la pena obedecer cada palabra que tienes para nosotros. Señor, recuérdanos que solo vos fuiste a la cruz, que nadie más ha ido a la cruz por el perdón de los pecados, que nadie más ha pagado por mis pecados y por mis fallas, que nadie más está dispuesto a dar su vida para que yo sea salvado eternamente, y que nadie tiene el poder de hacerlo, por más de que haya alguien que esté dispuesto. Que solo vos moriste y resucitaste al tercer día y tienes vida eterna y fuiste el primero en resucitar para que nosotros después experimentemos esta resurrección. Señor Jesús, ¿a quién iremos? Hoy decidimos volver a ver esa cruz, volver a ver tu acto de amor, volver a ver que diste todo por nosotros y decir: aquí me quedo. A pesar del fracaso que estoy viviendo, a
pesar del desamor, a pesar de la desilusión, a pesar de la tristeza, a pesar de la prueba, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de las heridas, a pesar del cansancio, a pesar del agobio, a pesar de que mi alma está angustiada. Señor, aquí me quedo en tus brazos y no voy a ir a ningún lugar. No te voy a dar la espalda, no me voy a alejar de ti. Quiero perseverar hasta el final, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven, llévame a la cruz, donde solo existes tú. Donde niega lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Señor Padre, hoy queremos terminar diciéndote esto. Hoy me niego a lo que soy. Me niego a mi forma de pensar, a mis propias verdades, a mis propios razonamientos. Quiero ser lleno de toda tu verdad, quiero ser lleno de toda tu palabra, quiero ser lleno de todos tus principios, quiero ser lleno
de tu vida y no de la mía. Cada vez, Señor, yo pueda negar cada vez más parte de mí para que crezcas en mí, Señor Jesús. Que yo me haga cada vez más chiquitito, cada vez que sea menos de mi vida y más de la tuya, Señor. Señor, y te pido tu cuidado y tu bendición sobre las vidas de cada uno de los que estamos acá, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Sigue proveyendo tu pan como has provisto cada día de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu verdad, a enfrentar la tentación con valentía y salir victoriosos ante ella, a amar a nuestro hermano como nos has amado a nosotros incondicionalmente, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres, a pedir perdón y reconciliarme con ellos con un corazón roto y arrepentido. Ayúdame a restaurar mis relaciones con ellos. Y Señor Jesús, ayúdanos a ser conscientes de que tu verdad está exponiéndonos diariamente para que tomemos la decisión de seguirte o no, y que podamos tomar la decisión correcta cada vez. En el nombre de Jesús, bendecimos esta noche en nuestras vidas. Amén y amén. Familia, gracias por escuchar este mensaje. Espero que de verdad llegue a sus corazones y que la palabra dé fruto. Con eso terminamos esta noche.